Hola, este es el vídeo 1 del tema de cálculo de cero de una función del curso de métodos numéricos. En este vídeo vamos a introducir el tema del cálculo de cero de una función y ver cómo aparece de forma natural en diversos problemas reales, y vamos a ver el primer método para aproximar numéricamente las raíces de una función, que es el método de la bisección. En diferentes problemas reales, como por ejemplo en astronomía, aparece la necesidad de calcular cero de una función. En este caso la función es x menos a seno de x menos b, donde a y b son parámetros del sistema, y de lo que se trata es de encontrar un valor de x para el cual esta función vale 0. De la misma manera, en hidráulica de conducciones, pues aparece la ecuación tangente de x menos x igual a 0. En tiro parabólico con rozamiento aparece esta ecuación, donde a, b y c son parámetros del sistema. Y, por ejemplo, en el cálculo del interés de un plan de pensiones, pues aparece esta ecuación que tengo que resolver para calcular el interés aplicado a un plan. Entonces, todas estas ecuaciones tienen en común que no existe una fórmula para calcular las raíces de la ecuación en función de los parámetros del sistema. Entonces, al no existir una fórmula matemática que calcule de forma exacta la solución, tenemos que idear métodos numéricos que permitan aproximar la raíz numéricamente. El primer método que vamos a estudiar se denomina método de la bisección, y es un método que se basa en que si tenemos una función en un intervalo AB tal que cambia de signo en el intervalo, es decir, por ejemplo aquí es positiva y aquí es negativa, entonces si la función es continua, para pasar de positivo a negativo, en algún punto tendrá que hacerse 0. En este caso se hace 0 3 veces, pero este método, como los siguientes que vamos a ver, lo que va a hacer es ir aproximando una de las raíces que tiene dentro del intervalo, pero a priori no sabemos cuál va a ser. El funcionamiento del método es muy sencillo. En primer lugar, calculamos el punto medio del intervalo y analizamos su signo, el signo de la función evaluada en ese punto medio. Entonces, lo que vamos a hacer es refinar el intervalo de tal manera que siempre nos vamos quedando con la mitad del intervalo que sigue manteniendo el cambio de signo. Es decir, que en este caso sería este el intervalo con el que nos vamos a quedar, de tal manera que b se quedaría como está, pero el a se va a actualizar a el valor del punto medio. De tal manera que, como aparece aquí, lo que hemos hecho es actualizar a utilizando este criterio, ¿no? Ahora esto lo hacemos iterativamente, es decir, que volvemos a dividir por 2 el tamaño del intervalo, volvemos a tomar el punto medio y volvemos a actualizar el intervalo AB de tal manera que se mantenga el cambio de signo. Entonces, de nuevo, para que se mantenga el cambio de signo, pues voy a actualizar a este valor. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que pasa es que el intervalo AB se va a ir cerrando sobre una de las raíces que haya en el intervalo, ¿no? En este caso se va a ir cerrando sobre esta raíz. Y además, en cada iteración
el intervalo AB queda dividido por 2, porque vamos cogiendo siempre dividiendo por el punto medio. De tal manera que el algoritmo para el método de la bisección lo podemos diseñar de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos que tener una función donde la función cambie de signo en un cierto intervalo AB, que es un parámetro del algoritmo. Entonces, lo primero que tendrá que comprobar el algoritmo es que en el intervalo que nos dan, la función cambia de signo, porque si no cambia de signo, significa que no podemos aplicar el método. A continuación, lo que se hace es se calcula el punto medio del intervalo inicial y se evalúa la función en ese punto medio. Ahora iniciamos un proceso iterativo donde vamos a ir refinando el intervalo AB, de tal manera que primero examinamos un criterio de parada, si f de x es igual a 0 o si b está muy próximo a a, entonces damos ya por terminado el algoritmo y la raíz va a ser x. Si esto no se cumple, pues continuamos con la siguiente iteración. Entonces lo primero que hacemos es mirar si hay cambio de signo de a con respecto al punto medio x. Si hay cambio de signo, entonces actualizo el intervalo por la parte derecha y hago b igual a x. Y si no hay cambio de signo, pues actualizo el intervalo por la parte de la izquierda y hago a igual a x. Se calcula ahora el nuevo punto medio del intervalo que acabo de calcular y se actualiza el valor de f de x. De tal manera que aquí termina el procedimiento iterativo. Siempre que tenemos un procedimiento iterativo, nos tenemos que plantear si puede entrar en un bucle infinito o no. Entonces, si existe la posibilidad de que entre un bucle infinito, entonces tenemos que poner siempre un número máximo de iteraciones para evitar que el programa se quede colgado en ejecución. Entonces, este método es uno de los pocos métodos donde no haría falta incluir un número máximo de iteraciones, porque siempre converge en un número finito de pasos. ¿Por qué? Porque en cada iteración nosotros el intervalo AB lo estamos dividiendo por 2. Eso significa que pasado un cierto número de iteraciones, estamos seguros que en un momento dado se va a tener que cumplir que la distancia entre B y A sea menor que este criterio de tolerancia para parar el algoritmo. Con lo cual, salvo casos excepcionales como que hayamos puesto tolerancia igual a 0 o cosas de ese tipo, pues siempre vamos a llegar a que en un número finito de pasos llegan. Incluso si pusiésemos tolerancia igual a 0, lo que sucedería es que en un cierto número de pasos llega un momento en que al dividir el intervalo por 2, llega un momento en que B sería igual a A, porque ya en la aritmética de precisión finita, pues llegaría un momento en que B colapsa sobre A. Y en ese caso, pues el algoritmo pararía en cualquiera de los casos si hemos puesto aquí un menor o igual. Entonces, cosas interesantes que hemos visto en este vídeo. Por un lado, hemos visto que en múltiples aplicaciones reales aparece la necesidad de calcular cero de una función por algoritmos numéricos, porque no existe una fórmula que nos dé la solución exacta, que el método de la bisección se usa cuando tengo un intervalo AB donde la función cambia de signo en los extremos, que el método de la bisección lo que hace es ir actualizando el intervalo AB apoyándose en el punto medio, y que este método tiene la ventaja de que siempre converge y no hace falta ponerle un número máximo de iteraciones. Y con esto hemos terminado este vídeo.